Iván Mendoza. Gabriel Sánchez. Valeria Sucre. Rolfi Talavera. Presente. Mateo Vilches. Presente. Y Brian Yu. Como decía, en lo que es la malla, los conductores, tienes 3 cables, los 3. Alrededor tienes su malla de cobre, la pantalla. Como por acá pasa una corriente, siempre hay un flujo, hay un campo magnético que sale. Queramos o no queramos, está el campo magnético. Pero para evitar que ese campo magnético influya en las otras fases, por eso está lo que es la malla de cobre, lo que envuelve todo el cable. Y ahí esa inducción se queda atrapada en esa malla. Pero no me sirve que quede atrapada, tengo que mandarla a tierra. Si se dan cuenta, en la terminación fallada que les traje, había como un chicote. Eso es lo que se manda a tierra. Ahora, al haber un flujo de corriente que se va a tierra por las 3 fases, al final es otra corriente. Y también hay inducción electromagnética. Será una corriente pequeña, pero igual hay. Y cuando el cable es demasiado largo, que es lo que tenemos que hacer, ya no transposicionan los cables, transposicionan las mallas de tierra. A cierta longitud del cable, exactamente, se pega, digamos, y lo que es la malla de esto, lo funciona, esta malla. Esta malla de acá, lo vamos para acá. Y la de acá, lo vamos para acá. Y con eso cancelamos lo que es la inducción electromagnética de las fases. Eso se olvidaron hacer acá en el puente Chilina. En el puente Chilina, cuando han hecho el puente Chilina, ya tenemos líneas de 23.000 voltios, todos van soterrados. Y los de la obra, el gobierno regional, el contratista aquí por la parte eléctrica, no era especialista. Y tenemos conductores como de 800 metros, 900 metros de longitud. Y ameritaba lo que es la transposición de las tierras. Lo inauguraron, bonito, entró en servicio el puente Chilina, la parte eléctrica, sí. A los 3 meses falló uno de los cables. Cuando fuimos a revisar, se había perforado el camino. Ni siquiera la terminación, sino la mitad del conductor. Cuando hicimos el recorrido, el estudio mandaba que tenían que hacer transposición, pero la contratista no lo hizo. Y algún corte de luz, en SEA le afectó parte de selva eléctrica, y la flores. Esta porción de tierra encima de la malla tiene un buen chip sobre el conductor. No, en la malla. Cuando es cable, son las mallas. Cuando es conductor aéreo, ahí sí, los conductores de luz. Recomendación: ustedes como futuros ingenieros, más que todo van a estar en supervisión. Hagan una correcta supervisión. Al final el responsable es el ingeniero. No importa si el técnico se equivocó, no fue tal cual el chofer, no. ¿Quién fue el supervisor? El ingeniero. Él es el culpable. Y su cabeza es la correcta. Después de hacer trabajo en supervisión, haga la conciencia. ¿Qué otro elemento de una línea de transmisión? Los cables de guante. De las anteriores imágenes han visto, ahí están los conductores. No sé si se nota bien, al menos en esta. Bueno, acá hay no se nota, pero acá hay un conductor, el cual no está conectado directamente a la torre, no está a través de un aislador. Eso se llama cable de guardia, va en la parte superior de las estructuras. ¿Para qué sirve?
para proteger contra las descargas atmosféricas, contra los rayos. Normalmente está hecho de acero, no es cobre, no es aluminio, es acero. Ahora desvía la carga atmosférica hacia el sistema de puesta a tierra. Lo que es el cable de guarda trabaja muy de la mano con lo que es el sistema de puesta a tierra. Si el sistema de puesta a tierra está mal, va a suceder un fenómeno que se llama contorno inverso. Les explico qué es. Y actualmente los cables de guarda vienen con fibra óptica incluida para comunicaciones. Es este. Ese es un cable, se llama OPGB2. Dime. Si es que el cable de guarda está diseñado para aguantar el choque de un rayo, ¿por qué le agregarían fibra óptica? La fibra óptica es para comunicaciones. La fibra óptica es inmune a todo lo que son campos electromagnéticos. La comunicación. Si alguna vez usted trabaja en una subestación eléctrica, en la parte eléctrica, van a notar que ya los cables que han usado ustedes, ¿saben qué es Ethernet? Sí. Categoría 5, categoría 6, directo, cruzado, ¿no? O comunicación serial, 232, 485, todo eso. Esos cables, cuando están en una subestación, están sometidos a un campo, campos electromagnéticos, se inducen tensiones y corrientes que pueden terminar dañando a los equipos. Eso me ha pasado bien, sea. Ha habido una falla, una alta corriente, ha habido unos campos electrónicos grandes, se ha metido el cable Ethernet, ha viajado por el cable Ethernet, ha llegado hasta el relé del medidor y lo ha reventado. Para evitar eso, que es lo que hacemos, todo lo que es comunicaciones es a través de fibra óptica. Y la fibra óptica es inmune a los campos electromagnéticos. No le afecta en nada, la comunicación no se va a ver afectada. La fibra óptica te da un altísimo ancho de banda y rapidez, ¿no? Y en el cable de guarda, digamos, si el rayo cae, se va a calentar, ¿no? Está fabricado especialmente para aguantar. Y el OPGW, digamos, las empresas eléctricas aprovechamos eso. ¿Por qué? El cable que está pasando, ¿cuántas fibras cree que tenga? 24 hilos, 12 pares. Y una línea de transmisión, por ejemplo, que me comunica Arequipa con Camaná. En vez de que Claro, Telefónica, Vitel tiendan su fibra por el piso, vienen hacia alguien y me dicen, oye, ¿tienes fibra? Sí, te la alquilo. Y la alquilo. Es un negocio. Pero no que uno puede meter en el negocio de otros. Echa la ley, echa la trampa. Creo una empresa paralela dedicada a telecomunicaciones. Eso hace, por ejemplo, Red de Energía del Perú, que es la transmisora que tiene la mayor concesión a nivel nacional de líneas, ha creado una empresa paralela que se llama, ya se me fue el nombre, que al final todos saben que es el mismo dueño, los colombianos, pero solo se dedica a telecomunicaciones y le alquila la fibra telefónica, claro, Y si quieren hacer algún mantenimiento, así, ¿cómo hacen? no, esas cosas se instalan y no se tocan. ¿Tienen problema? No se tocan. Y si ocurre no hay riesgo, nada. Entonces, cuando haces un proyecto, ahí viene el trabajo de ingeniería, tienes que hacerlo pensando a que dure para toda la vida. Si vas a hacer un proyecto que te va a durar 5 años, 6 años, eres un mal ingeniero. Costo-beneficio. Un buen producto cuesta más, pero tienes que saber sustentarlo. Es el cable PGW, ahí está en imagen, y un mejor ejemplo es el que ustedes tienen en sus manos. Luego, ¿qué más? Otra parte, los herrajes, ferretería de una línea de transmisión. O sea, todo lo que es la ferretería, pernitos, volandas, tuercas, grilletes, todo eso también es muy importante.
Función principal, fijación, conexión del conductor a las estructuras, a los aislladores, a la torre. Aseguran que la línea de transmisión permanezca estable y fiable. Bueno, y soportan las fuerzas a las que están sometidas. El conductor, la torre de anclaje, el conductor jala. ¿Cómo lo vas a amarrar a la estructura? ¿Cómo lo aseguras a la estructura? Entonces no lo vas a girar con el nudo, ¿no? Y es una ferretería muy especial. El material también, porque justo es la ferretería la que aguanta el tirón. Cuando es peso, es la que aguanta el peso. O sea, no es comprar cualquier ferretería como que compras acá en la Castilla. Es muy especial. Buenos productos brasileños, mexicanos. También hay chinos. Pero también hay chino bueno y chino malo. Hay que saber especificar. Bueno, eso es parte de la ferretería. Sí, recuerdo. Ahí lo ven chiquito, pero cuando trabajan son unas cosotas así. ¿Ya? Y los técnicos cuando se suben arriba, imagínate colgado con tu arnés a la estructura y todavía así, es cansado. Los técnicos por algo les pagan bien. ¿Ya? Los exámenes médicos de los técnicos siempre salen todo bien. Los ingenieros son los que salen con triglicéridos, colesterol, de verdad. En cambio, los técnicos salen limpios, porque hacen esfuerzo físico constante. Cuando vean un mantenimiento y vean un técnico que colgado como hombre araña ahí en la torre, su trabajo es delicado. Por ejemplo, ahí pueden ver, si se ven la imagen. Profesor, ¿qué son las pelotas de baloncesto? Es para que no choquen exactamente aviones, helicópteros. Es para evitar que vehículos como aviones, helicópteros choquen con la línea. Colgado como un araña. No se Profe, ¿cuántos horas tienen esas torres? Mételo. Depende de qué. Para que tiene grasa. Para protegerlo. La grasa por dentro. Sí. Esa es la señal. Es una grasita que protege la línea. La altura de esto depende de la estructura, 40 metros, 500 kb, 30 metros, 138 debe ser 20 metros, líneas de 10.000 voltios, 14 metros. Ustedes lo ven del piso así, ¿no? Pero arriba es otra cosa. Yo sí he subido hasta 22.9 y es otra cosa. O sea, una cosa es mirar de abajo, otra cosa es estar arriba. Y que confíes en un pedazo de soga, que confíes tu vida a eso. Porque literalmente, o sea, no es que vas con una mano amarrada y la otra así. Tienes que soltar las dos y confiar en eso. Ay, mamita. El vértigo, profe. Ellos no tienen vértigo, no sufren de eso. Si no, no puedes. Eso que quedó en la clase pasada. Oye, lo único malo de subir, claro, es bajar. ¿Y cómo les bajo? ¿Y cómo lo suben? La primera pregunta es cómo suben. Ahora vamos a ver un poco de constantes eléctricas, el efecto corona, el cálculo mecánico de cables y lo que es diseño de líneas de transmisión. Constantes eléctricas, esto es algo de teoría. El propio material del conductor que te define la resistencia, como el material, cobre, aluminio, mejor es el cobre. Coeficiente de autoinducción, los Henrys. Eso es lo que les decía. Los tres conductores hay un paso de corriente y hay una inducción. Los Henrys mucho va a depender de cómo está construida la línea. ¿Y a qué me refiero? Con la disposición de los conductores. Están así, en horizontal, están en triangular, están en forma vertical. La geometría va a depender mucho para calcular lo que es la inductancia, los Henrys. La capacitancia. Capacitancia, por ejemplo, ya les expliqué la vez pasada, tienes un conductor, tienes tierra, ¿qué es lo que aparece acá? Acá tienes un voltaje, acá tienes voltaje de tierra que es igual a 0,
¿Qué es esto? Diferencia de eso. Un capacitor. Ah, Un capacitor natural. Y eso produce capacitancia en una línea de transmisión. ¿Ya? Y ahí, bueno, hay un término más que se hablan en los libros bastante de lo que es la conductancia o perditancia, que es la inversa de la resistencia. El valor de resistencia le inviertes y eso es la conductancia o perditancia, sus unidades son los sins. Esas son las constantes físicas, son propias de la línea. Y constantes eléctricas, lo que ya hemos visto, hemos practicado, la resistencia, lo que es la reactancia y lo que es la impedancia. ¿Dónde encontramos perdistancia? No, pues la perditancia es la inversa de la resistencia. No, Nada más. ¿cómo sobre esta? Si vamos a ver, esa es la perditancia. ¿Ya? ¿Y para qué cambia? Para calcular las pérdidas. O sea, un conductor tiene esta línea de transmisión, voltaje 1, voltaje 2, digamos, tu línea de transmisión puede tener 150 kilómetros. Por acá pasa una corriente. Acá que hay, propiedad del propio material, hay una resistencia. Tienes corriente, tienes resistencia, ¿qué aparece ahí? Las pérdidas, que es igual a R. Hay pérdidas. Si bien la resistencia es un valor bajo, pero son pérdidas. Y si eso por la distancia, multiplícalo, o sea, anualmente, o sea, si tu negocio es vender energía, pero tus pérdidas pueden estar alrededor del 3%, 5%, dependiendo del conductor y qué corriente pasa por él. Y para una empresa, estás hablando de millones al año, es plata. ¿Cuál es tu objetivo como ingeniero? Reducir las pérdidas. O sea, y ahí viene el cálculo de conductores, el diámetro, cuál es lo más óptimo. Para algunos ingenieros les gusta hablar de lo que es la perditancia, ¿no? Suena más elegante, más bonito. Ya le digo resistencia. Constantes eléctricas. Para lo que es el cálculo de corrientes de cortocircuito se aplica la red de secuencia. Secuencia positiva, negativa y cero. Para una línea de transmisión, normalmente la impedancia de secuencia positiva es igual a la impedancia de secuencia negativa. Eso es de ley. En transformadores y generadores no ocurre eso. La impedancia positiva y negativa varían. Si tienes una línea de transmisión, así como la que está ahí, ¿cómo mediríamos la impedancia de secuencia positiva? Es como un transformador. ¿Cómo mides la impedancia? Le metes tensión y le metes corriente. Pero ¿cómo lo haces? Si le metemos por acá a una fase, digamos, acá le aplicas un voltaje. De cortocircuitos. Va a haber una corriente. Por acá, regresa. Vas a tener la impedancia de estos dos conductores. Pero al haber una corriente, ¿qué es lo que aparece? Un campo magnético que induce una corriente en este conductor. Y este a su vez, otro campo magnético que influye en esta medida. Para hacer una medición de impedancia de secuencia positiva o negativa, eso se hace cortocircuitando un extremo y metiendo una tensión trifásica en el otro extremo y balancear 120 grados. Tiene las tres corrientes, tres voltajes, balanceado. ¿Sabes qué va a pasar? Cero. Todo se cancela. Entonces tienes la tensión, tienes la corriente y calculas una simple división y tienes la impedancia de secuencia positiva y la impedancia de secuencia negativa. ¿Ya? Se hace, ¿eh? Para una línea de transmisión, ¿cómo cortocircuitar eso? Agarras un cablezote de hueso y el técnico se sube arriba y literalmente lo cortocircuita con unas rodazas. Y en el otro extremo de la línea
hay otra, una maleta grande de una fuente de inyección que mete corriente y tensión y calcula la impedancia. Pero eso lo hemos hecho la semana pasada. Y este fin de semana vamos a hacer mediciones entre la línea que está entre Chivina y Chayapampa. Es afuera nomás. Las mediciones van a ser dentro de la civilización y ahí no tienen autoridad. A la puertita. No, es bien complicado. Y para medir la secuencia, la impedancia de secuencia cero, ¿cómo haríamos? Tratar de meter fase por fase va a ser el mismo problema. La impedancia de secuencia cero, ¿para qué era que les decía? Pues, ¿qué calculamos con eso? Fallas a tierra. La secuencia cero siempre se va a tierra. Entonces, ¿cómo la medimos? Igual, cortocircuitamos las tres fases en ambos extremos, solo que en uno si lo mandamos a tierra y en otro solo una fuente brutal. ¿Listo? Por cada fase hay una corriente cero. La corriente de la fase R0, S0, T0. La suma de las tres es la que va a tierra. Por eso, cuando hagamos análisis de fallas, van a ver que normalmente la corriente de falla tierra se le llama 3I0, porque es la suma de las tres fases. Tienes la impedancia, es igual a una simple división. Efecto corona. Ahora no lo van a ver, pero cuando yo entré a Seattle en el 2004-2005, las redes eran un desastre y se había ese efecto. ¿Qué es? Tienes un conductor, aparte del campo magnético que aparece. Si el campo magnético es así, el campo eléctrico, ¿cómo es? Perpendicular. Entonces, está saliendo. El campo eléctrico, cuando se concentra mucho, dice ahí, cuando llega a superar el valor de lo que es la tensión, de lo que es del aire, la tensión disruptiva, aparece el campo, que es el efecto corona. Primero aparece como un sonido, como si fuera un abejorro que está ahí zumbando. Eso es el efecto corona. Y cuando ya, digamos, es demasiado lo que es la tensión que aparece alrededor del cable, se llama ya tensión crítica visual. Y alrededor del cable, en ciertos puntos, aparece como un halo azulito. Ahora no lo van a ver, las instalaciones han mejorado bastante, pero hace tiempo sí. Por ejemplo, al menos en el sector de Unión Chala, redes de 22.9, ver los postes de noche eran como fuegos artificiales. Eran como mecánicos que poquito, igual, cada poste tiene su foco en la punta. Literal. Y el efecto corona mucho depende de lo que es, se concentra en lo que es, donde hay puntos, o sea, donde termina en punta o el materiales rugosos. Ahí se concentra el efecto corona. Cuando visitemos la subestación, cuando nos lleve al parque industrial, van a escuchar ahí un sonido, ese es el efecto corona. Pero también el efecto corona mucho depende de lo que es el ambiente, qué tan contaminado esté. Si los aisladores, la instalación está sucia, llena de polvo, el efecto corona se presenta más, suena más. Cuando está limpio, cuando por ejemplo le hacen mantenimiento a los aisladores, porque este amigo que va a hacer mantenimiento, no aparece, deja de zumbar. Viene el polvo, se ensucia, aparece el efecto corona. Ahora, el efecto corona genera un ruido audible, forma ozono. ¿Ya? Forma ozono. Ese ozono hasta la atmósfera protege. Y también ácido nítrico. Pero tanto el ozono como el ácido nítrico son elementos que corroen. Y no corroen el metal. Bueno, corroen el metal también, pero más que todo atacan el aislamiento. El vidrio, lo que les mostré otra vez, el polimérico, la silicona, eso lo corroe, lo daña. O sea, el efecto corona será bonito, suena, ¿no? Pero no hay que tener mucho cuidado. Por
eso es el mantenimiento. Caña, alejamiento. Bueno, como les decía, se concentra en superficie tipo punta, donde hay mayor campo eléctrico. Mucho depende del clima y la contaminación. ¿Cómo se calcula? Esa es su fórmula. No les voy a dar, en el examen no les voy a poner eso. No tendría sentido. Para que vean más o menos cómo se calcula esas pérdidas. P es una pérdida, es una constante. F, la frecuencia, depende mucho, si es 50 o 60 Hz. Ese delta es el factor de corrosión de densidad del aire. Ese delta es el que se calcula a través de otra fórmula dependiendo de qué tan contaminado está tu ambiente, a qué altura estás. No es lo mismo a nivel del mar que a 4.000 metros, o a 3.800 o a 2.300, como en el equipo. No es lo mismo. El radio del conductor, mucho depende de tu conductor, lo que extrae los rayos, que tan grueso puede ser el conductor. Distancia entre ejes de las fases, lo que decía la distribución, horizontal, triangular, que tan separado estás. La tensión de la línea, la tensión nominal, 10.000 voltios, 13.2, lo que es el PC, que es la tensión máxima entre la raíz cuadrada de 3. Para que me entiendan esos dos valores, un poco de matemática. Tienes tu onda. ¿Cuál es el valor eficaz? El valor eficaz es igual a... Exactamente. Ese es el tensión de línea. Y la tensión B sub C es, como dice la fórmula, el valor máximo, este de acá, pero entre raíz de 3. Así se calculan lo que son las pérdidas por efecto Coulomb. Acá, cálculo mecánico de cables. Lo que se lo voy a preguntar. Tenemos dos estructuras, dos torres de una altura X. Y ahí se forma, por el propio peso del conductor, se pancea, ¿no? La panza del conductor. Hay una altura al piso. ¿Esto a qué figura se parece? Una figura geométrica. Una parábola. Pero no es una parábola. Es una catenaria. ¿Ya? La catenaria. ¿Y cuál es la fórmula catenaria? Bueno, Y es igual a H, la altura del punto más bajo del vano, del piso, por el coseno hiperbólico de X, la ubicación, entre H. Así se calcula, digamos, es el cálculo de la forma que tiene el conductor entre dos estructuras que están a la misma altura. Pero en la realidad no pasa eso. Ahorita vamos a ver eso. Pero de esto tenemos esta altura. ¿Sí, no? Que es tu estructura, tu poste de concreto, madera, lo que sea. Tienes esta altura. Quieres calcular esto. ¿Cómo lo mides? Una estación total, no los topógrafos, podría ser, ¿no? Pero no. Para nosotros, ¿qué más nos interesa? Esta de ahí. Si calculas eso, con una resta, tienes H. ¿Qué es eso? Tienes la distancia entre ambas estructuras, A, tienes la altura H, puedes calcular F, variando la fórmula un poco.
La flecha, ese F se llama flecha, es igual a H, la altura del punto más bajo del conductor al suelo, por el coseno hiperbólico de la distancia entre ambas estructuras sobre 2H menos 1. De esa forma calculamos la flecha. ¿Y qué pasa si tienes estructuras de diferente altura? Se complica la fórmula. No vamos a entrar a detalles, pero se complica esa formulita, crece más porque hay dos consideraciones. ¿Qué pasa si tienes así? Tu altura mínima va a ser la del poste. Que haya. Hay sitios donde digamos, tienes el terreno así y tienes el cerro. ¿Qué tienes que hacer cuando construyes la línea de transmisión? Tienes que pasar por ahí. Pones tu poste acá, un poste acá, un poste acá, y el conductor al final. Acá sí va a ser una pequeña pancita, y acá sale así. Importante para el diseño, para el cálculo y para este tipo de cálculos es esta altura, porque esa es la que nos supervisa o Simermin, la que me exige por ley que tengo que cumplir. Y depende del nivel de tensión. Esta altura no es lo mismo para una línea de 138.000 voltios, 220.000 voltios, 10.000 voltios, no es la misma, varía según lo que diga la norma. 5 metros, 6 metros. Y a veces pasa que haces tu cálculo en escritorio, ¿no? Acá está mi torre, tengo mis alturas. Ya, yo calculo que ya va a estar, voy a cumplir con la norma. Esto va a ser 6 metros. Y lo que me pide la norma es que cumpla 5,8. ¿Cumplo? Sí, cumplo. Van los técnicos, montan, se hace la construcción y resulta que no es 6 metros, o sea, te salió 5. Ya está construido, ¿qué hago? Una opción es jalar el cable, pero todo este montaje se hizo en base a un cálculo de esfuerzo del conductor. Si vas a jalar más, ¿qué va a aparecer acá? Exactamente, fuerzas. ¿Qué te obliga a qué eso? A recalcular tu estructura. ¿No? Lo correcto de repente sería ya sube el conductor más. Pero claro, antes saca tu poste con otro. Más trabajo. Exactamente. A veces las soluciones más prácticas son las menos pensadas. Y lo que acabas de comentar, ustedes lo han visto y han pasado por ahí. Saliendo de Arequipa por Cerro Verde, antes de llegar al kilómetro 48, ahí está el cartel grande de la positiva. Ya, alguien se ha dado cuenta, así está, bajando Cerro Verde, antes de llegar al cruce, ahí está. Y por acá arriba está la línea de red. Red ha hecho esto. La próxima vez que vayan a la playa, o si van a La Joya, por Cerro Verde, antes de llegar justo ahí cuando se conecta la Panamericana, dense cuenta que no lo van a sentir, o sea, está tan bien hecho que no lo sienten en el vehículo. Pero bajando, mírenlo bien, se van a dar cuenta que hay como un barril justo debajo del. Como digo, en el carro no lo van a sentir, tienen que mirar, tienen que ser observadores, cuando estén bajando y van a darse cuenta que esto es chorro. Y con eso ha ganado la altura, viendo sin el cumples, no te mueves. Debe. Esto sí. ¿Esto te lo crees? Sí. Ingenieros también vienen de ingenio.
no todo es cálculo, las soluciones también son soluciones sencillas. Ingeniero. Ahora entremos un poco ya lo que es la parte de diseño de líneas. Hemos hablado ya de todas las consideraciones, qué componentes tiene el conductor, características, ¿verdad? Pero cómo las diseñamos. Les hablé del efecto piel, ¿sí? Pero la corriente mayormente se concentra en los bordes, ¿no? Por acá. Si vas a transmitir con un conductor gruesote, de los kilometrajes más altos de 500 milímetros cuadrados, ¿cómo lo reduces? Sí, puede ser una opción, pero igual tienes conductores. Lo puedo dividir en menores conductores de tal forma que el desperdicio, o sea, igual se va a poner en los bordes, pero va a ser mínimo. Exactamente, eso de ahí, lo divides. Bueno, si este se cae 1000 milímetros cuadrados, 4 de 250 milímetros cuadrados. Y con una separación, ¿no? Es decir, ya aprovechas mejor. Esa es una forma de reducir el efecto piel. ¿Cómo se llaman esos sistemas? Y ustedes también lo han visto. Cuando, sí, igual, saliendo del equipo, bajando por para Matarani o por Fiscal, han visto las líneas de transmisión, esas estructuras que les comentaba, que son tipo una B, así. Hay un conductor, no es un conductor. Si han sido observadores, se habrán dado cuenta que hay 4 conductores. Acá está el aislador, el otro. Y ese sistema se llama cuádruplex. Hay duplex, triplex y cuádruplex. ¿Qué son esos? Según el fabricante, acero, aluminio. ¿Perdón? Más que todo es esfuerzo mecánico. No es tanto para conducir electricidad, no. Más que todo es esfuerzo mecánico estas cosas. Todo es la misma fase. O sea, no es que KR, ST, no. Todos los 4 conductores tienen la misma fase. O sea, no hay peligro de un cortocircuito, no. Es el mismo potencial. Esos son los sistemas. Cuando la próxima vez que salgan del equipo, dense cuenta, miren la línea y van a ver que está así. 4 conductores por fase. Eso se llama sistema cuádruplex. ¿Qué más nos ayuda este sistema, aparte de reducir lo que es el efecto piel? Exactamente. En el conductor, normalmente, como les decía, al que tienen en la mano. Es liso. Está formado por varios hilos. Tiene superficie rugosa. En esa superficie rugosa se forma, se concentra el campo eléctrico. Y por eso, por lo tanto, aparece el efecto corona. ¿Cómo lo reduces? Acá ya entra un poco de lo que es teoría de campos. ¿Han llevado ese curso, teoría de campos? No. Las ecuaciones de Maxwell. Es full matemática. ¿En qué se basa? Como les decía, el campo eléctrico tienes un conductor, el campo va en forma perpendicular al magnético y trata de salir. ¿Correcto? Pero si tienes 4 conductores de la misma fase, ¿qué va a pasar cuando están apuntando al medio? Signos iguales se repelen o se eliminan.
realmente no vas a tener campo eléctrico. El campo eléctrico se va a concentrar acá afuera. Entonces, lo que es el efecto corona se distribuye más, es como si tuvieras un conductor muchísimo más grande, con mayor superficie, por lo tanto, reduce el efecto corona. ¿Notaron eso? Eso ayuda también. O sea, este tipo de instalación ayuda tanto a reducir el efecto piel como también a reducir lo que es el efecto corona. Es full matemáticas, si nos metemos a la matemática de esto, no acabamos. Resolver las cuatro ecuaciones de Maxwell, si en 2 dimensiones es difícil, en 3 dimensiones es todo un tema. Bueno, estos sistemas tienen sus nombres: duplex, triplex y cuádruplex. ¿Hay más? Sí. Ya es más completo ya para otro nivel de tensión. Acá en el Perú tenemos hasta cuádruplex. Yo tengo acá cerca saliendo de aquí. Cuando diseñamos el cálculo, lo que vimos, el cálculo mecánico conductor en la catenaria, esa es la fuerza natural que aparece en un conductor, su peso. Pero ¿qué otros fenómenos o qué otras cosas aparecen en la realidad? Viento. Hay una fuerza que el viento ejerce sobre el conductor. Y al final el peso resultante o el peso que tienes que considerar es ese. Se forma un triángulo rectángulo que aplicamos. Exacto. Y con eso trabajas. Ahora, y sabemos el viento, ¿qué fuerza va a haber? Es variante. Sí, se sabe. ¿Quién nos hace dato? Senami. O sea, Senami tiene sus estaciones estaciones meteorológicas por todo el Perú. Y el negocio de cómo sobrevive Senami, parte del aporte del gobierno, pero también es vender información. Cuando se hace un proyecto, la contratista que gana, ¿no?, la ejecución de hacer el proyecto, va donde Senami: mira, voy a pasar por Carabelí. Necesito tu histórico de vientos de esa zona, de los últimos 15 años. Ahí así lo tengo. Pásamelo, te cuesta tanto. Y como tienes que diseñar el proyecto, vas, pagas y se vende esa información. ¿Qué país es? ¿Qué país es? Mucho. No he trabajado en proyectos, pero sí sé que cuesta. Pero no sé cuánto. Una empresa Para proyectos de esa escala debe estar. Claro, es un sencillo. Pero es un negocio. creo que eso es lo mismo para cuánto tiempo. ¿Ah? Eso es lo mismo para cuánto tiempo de data. No sabía decirte. Ya, si es que se utiliza la fuerza del viento y se utiliza el mayor, digamos, la mayor fuerza, ¿no? Exactamente. Cuando diseñamos, nos ponemos en el peor escenario. Cuando trabajo con recomendación para ustedes, y es lo que yo siento como en práctica, siempre me pongo en el peor escenario. Porque sé que después de eso, con cualquier cosa que venga, va a ser menor. Igual, si hacen diseños y para cualquier cálculo de conductores, tienes que ponerte en el peor escenario. Por eso piden estadística de los últimos 10, 15 años. Sacan el máximo, el peor, y con eso calculan. Pero no lo sobredimensionan la parte de eso. Mejor que no falle, que se caiga tu carga. O sea, un valilador. Poniendo, este es el máximo del viento, no le sube más para. Sí, siempre hay un margen de seguridad que ya mucho depende del diseñador, del constructor o del que diseña, que es el proyecto. No es no hay un libro. El margen de seguridad lo pone cada uno al criterio. Eso es el fenómeno del viento, en línea de transmisión. ¿Eso qué provoca? Si tienes tu
torre, tienes tu aislador, tienes tu conductor, llega el viento, digamos que el viento viene en esta dirección. ¿Qué va a pasar? Tu conductor se mueve para acá. Si tu distancia que calculaste de acá es poca, se acorta, ¿qué va a pasar? Exactamente, una falla tierra. La rigidez eléctrica de acá, la tensión, si fuese 138.000 voltios, 220.000 voltios, supera la rigidez eléctrica del aire y falla tierra. ¿Cómo evitas eso? Algunos le ponen, y también cuando vayan por la carretera van a mirar eso. Tienes el aislador, tienes el conductor, y debajo del conductor hay como una pesa. Es un peso que te ayuda a que al largo abajo, cuando venga el viento, no sea tanto el acercamiento, el desplazamiento sea poco. Sí, puedes reducirlo de lo que tienes. Hablamos de los aisladores. Pierdo distancia, profe. Exactamente, ya tienes tu aislador. Acá está tu conductor. De acá a acá hay una distancia que la línea de fuga del aislador. Pero a medida que lo vas achicando, pierdes distancia y puede haber una descarga eléctrica. Así de este tipo. Si la tensión entre la estructura y el conductor supera, digamos, la tensión disruptiva del propio aislador, la corriente ya no va a seguir ese camino, sino se va de frente. Ya cuando diseñas línea, tienes que tomar varias cosas en este. Varios criterios, varias consideraciones. Esta altura, el viento, que tanto va a empujar. Algo acerca mucho, le pongo un peso, al momento del peso tengo que dar más esfuerzo. Mi ferretería, los abajes, pernos, tienen que tener mayor resistencia. Es una cadena todo. Por ejemplo, en los que han ido por Nazca, hay lo que se llama los vientos Paracas. ¿Has escuchado eso? Bueno, lo que ha pasado hace menos de un mes, la tormenta de arena que ha habido por ahí que llegó acá, esos son los vientos Paracas, que en la costa por Ica, los conductores los hacen tiras. Ahí sí ya los conductores son muy especiales, soportan todo. El diseño de esas líneas son bien robustas. ¿Qué más? ¿Qué otro fenómeno aparece en el clima? El manguito de hielo. ¿Qué manguito? Porque es como un mango. Alrededor de todo el conductor se forma hielo. Es más que todo en altura. Por Copampa, por Tahuasi. Es el manguito de hielo. ¿Qué provoca? Al propio conductor, que envuelve el hielo, aumenta el peso. Bueno, no tensión de los. Mayor esfuerzo mecánico. Una pregunta, entre torre y torre, digamos, sujetan o sea, fijan el cable acá, lo fijan, de tal forma que yo no puedo quedar, o solo se desliza y sirve de apoyo. No, se fija. Entonces, si hay más peso, el torre pasa esto. Ahí viene el diseño de la torre. Claro. Tienes que diseñarla bajo los peores escenarios. ¿Qué esfuerzo va a haber ahí? Bueno, manguito de hielo, ¿quién te lo da? Las temperaturas bajas, la humedad. ¿Y cuál es el peso, el manguito que vas a esperar que se forme en el conductor? Si a eso le sumas que también aparece viento, hay otro esfuerzo, y tu esfuerzo, tu cálculo tiene que incrementarse. Y otra vez a rediseñar todo. Para el diseño de líneas tienes que tener varios factores.
Principalmente el manguito emergente y el manguito de hielo. En este caso el manguito no sería como una ayuda, porque asuma un peso adicional a la parte del peso de por sí, entonces no lo manda al Claro, no lo manda tan para acá, Claro. pero igual crece para abajo. Ah, Es que tienes que diseñar acá tus esfuerzos mecánicos ah, del aislador, la ferretería, la propia estructura, la cruceta, ¿no? Lo que está aguantando el cable. No es lo mismo con una madera delgadita que una más robusta o de concreto. Si pones una delgadita, la mitad del manguito de hierro, ¿qué va a pasar? Se quiebra. ¿Ya? En esto del manguito de hielo, una experiencia que nosotros hemos tenido en Olcopampa, ya es un poco ya de... es diseño. Teníamos la estructura del poste así. ¿Ya? Y los aisladores, si se acuerdan, habían tipo suspensión y los otros eran de soporte. Había unos aisladores acá. ¿Ya? Y el conductor pasaba. ¿Qué nos pasó? Ahí por el Corocuna, ahí tenemos una línea de transmisión que pasa por ahí de 22.900 voltios, nevó bastante y se formó el manguito de hielo acá. Se formó un manguito de hielo. Y no este manguito de hielo. A ver, voy a contar acá. El conductor se le habrá formado pues, con una pelota así de ese tamaño. Así. Grande. El conductor estaba casi en el piso. Se trabajó bastante. ¿Qué provocó? Un mayor esfuerzo acá. Bueno, ¿qué habrá sido el clima? Que acá se formó todo el mogote de hielo y acá no. Estaba casi libre. Mayor esfuerzo. Acá, como decía el conductor, acá se amarra. No se deja libre. ¿Qué pasó con este aislador? Se quebró. Se quebró, el conductor se cayó al piso, todavía era una torre de una estructura de alineamiento, como 5 años en el piso, ahora sube acá el Corocuna con el material a reparar, un problema. Y esto fue diseño. Para evitar eso, ¿qué hubiéramos hecho? ¿O qué hicimos nosotros después? Toda esa parte alta del Corocuna. Exactamente. Ya no usamos aisladores tipo soporte, que soportan 1.000 pesos, sino de suspensión. Acá le hicimos una como saliendo para afuera para que te lo cosa que segunda fase. Cuando se formó el manguito de hielo acá, esto podía bailar y ya no afectaba. Actualmente está trabajando así. O sea, que el que hizo el diseño de la línea no tomó en consideración el manguito de hielo y los esfuerzos que iba a haber y por eso se quebró el conductor. Se quebró el aislador del soporte. ¿Qué más otra consideración para el diseño de líneas? Algo que normalmente nos pasaba acá por la parte alta de Jesús. Teníamos una torre, ya, una torre, y acá con las estructuras, así 3 fases. Y vuelve a cerrar. Acá el aislador, suspensión, y acá el conductor. Sí, ya lo trabajas. ¿Qué nos pasó?
nadie que cuando diseñaron la línea, nadie esperaba que venga acá. Yo mismo lo dibujando, por si acaso. Y separara un árbol. Un gallinazo. El gallinazo es un poquito grande, ¿no? Se paraba ahí, vaya no la calcularon bien, o sea, no pensaron en el área. ¿Qué tuvimos que hacer? Buscar un fabricante, ahí sí aplicó lo que tú me dijiste. Reducimos, pero si el aislador era así, tuvimos que buscar uno que era, digamos, el aislador original era así, no, largo. Para mantener la línea de fuga y el aislamiento tuvimos que buscar uno más grande, más grueso, pero más chaco, más corto. Y tuvimos que cambiar así, te canto los aisladores. Los aves se siguen parando, ya no mueren. Eso. También hay que hacer una forma geométrica. El diseño de líneas es muchas cosas. ¿Qué más? Ya, también hay otra cosa que pasa. Las aves se paran acá, también se paran acá. ¿Y qué hacen las aves? Igualmente. Exacto. También defecan. Defecan. Y todo cae encima de los aisladores. Y ese excremento también es corrosivo para el material aislado. Por la porcelana, los que es de silicona, la termina dañando. ¿Cada cierto tiempo cambian de aislador? Sí. Compramos aisladores cada año, dependiendo del nivel de tensión y la antigüedad. Hay un fabricante en Perú acá, Silicon se llama. No es Silicon Valley, es Silicon algo más. Normalmente lo compramos, pero ahora los chinos ya están metiendo también ya costos baratos. ¿Qué hacemos con las aves? Las electrocutan. Daño colateral. Una solución es esa, pero viene de Serfor, ambientalistas. Exactamente. Alguna solución que algunas empresas han hecho, sea todavía no. Como a las aves les gusta pararse en la parte alta, acá en la punta, aparte del cable de guarda, como digamos, mirando para afuera, le han hecho su paradero de aves. Sí, están fuera de lo que es los aisladores, y ahí se paran, hacen su vida, todas las áreas de ella, no me molestan, no me provocan ni fallas, ni tampoco sus excrementos caen a los aisladores. Eso, por ejemplo, pueden ver por Nazca, por Marcona, las líneas tienen eso. Pero usted me pregunta, ¿había fallas por alguna vez? A ver, Una falla grave que lo hayan encontrado ¿Una vez haya hecho dos conflictos? a cada rato. A cada rato. Sí, hay las soluciones porque ya existe el problema. A cada rato, tú sabes, se le ocurre. Esas fallas en líneas son transitorias. Es como si se ve una subida de voltaje y luego se estabiliza. Sí, son fallas transitorias, las sabes. Los que sí nos causan problemas son los gatos. Gatos. Experiencia muy frecuente. Se suben al transformador, como es calentito, se suben. Sí, cuando llegamos a la subestación vamos a ver si tienes el transformador y está calentito. Moviendo, por ejemplo, todo lo que es la provincia de Islaya en 2023, 2 gatos se fueron a toda la provincia y en días seguidos. Ese día se subió un gato y en el lado de 32.000 voltios. Se metió el gato ahí. Solo encontramos huellas de sangre. Todo eso ahí se
Y al día siguiente, o 4 horas, vino Sinermin, ¿qué pasa? Al día siguiente fueron los técnicos a cazar gatos. Literal. Esa nos pasó muy lleno. Entonces le dijimos, digo, ahora pronto, ahora. ¿Y ahora cómo hacen para evitar de que los animales y los es muy cerca? O... Cercado todo. Claro. Todos cercados y tienen control de plagas. No, pero no lo siguiente porque si yo sé con los gatitos pueden disparar. O sea, el gato se busca pues donde tiene un lugar donde hacer su hogar, ¿no? En esos tiempos, bueno, en esos años, los almaceneros habían dejado la estación, todo lo que es la chatarra, postes, fierros, como un basurero, ¿no? Porque ya no sirve. Y los animales se habían encontrado ahí pues, cómo hacer su hogar. Ahora ya no. Ya te digo, lo han contado que le llaman la atención personal porque no guarda tanta basura, vende la bota, tuvieron que mover todo y ya. Cuando vayamos acá al parque industrial, sí, todavía está el interruptor fallado. Hace un mes, un ratón, una rata nos colocó en la calle en el parque industrial. Ay, no. La rata se metió a la barra de 10 kilovoltios. El interruptor todavía se dice. Cuando lo lleve, veremos que van a ver lo que está el chicharrón y el interruptor de potencia. Vamos a ver, de cada repente un mes. Vamos a ver. Ya. Seguimos. Ya el cable de guarda, como ya les han visto, tenemos fibra óptica. La implementación depende del nivel isoceráudico del trayecto de la línea. ¿Qué es nivel isoceráudico? Otra vez cenámico. Es la cantidad o el promedio de rayos que caen en el año en una zona determinada. Eso es el nivel isoceráudico. Hay un mapa, esa sí es información libre. Cenami la publica. ¿Cantidad de rayos, no? Sí, promedio de cantidad de rayos que caen en el año en una zona determinada. Con eso tú ya sabes qué probabilidad hay de que caiga un rayo en tu línea. Y con eso ya decides si ponerle o no ponerle cable de guarda. Si tu nivel isoceráudico es bajo, por ejemplo en la costa, ¿no? En la costa no caen rayos. ¿Para qué le pones cable de guarda? No tiene sentido. Porque poner el cable es un costo. Esos cilindros negros que están ahí en las líneas, ¿qué son? Aisladores. Ah, ya, por el Son de porcelana. para evitarlo del efecto. Es el aislador propiamente. Pero muy buenos clásicos también. Aisladores de vidrio, de cerámica, de silicona. Ese es el aislador, el que evita que la corriente del conductor se vaya a tierra por la presión. Esa es la solución. Por el tipo de cable. ¿Por qué están conectados? Mira. Eso se llama cuello muerto. Es la perspectiva. ¿O no? Es el conductor. No es la Es perspectiva. común cuando este no es el conductor, no te lo cable. El otro, el conductor llega al aislador. ¿No? Esta es una estructura de anclaje. Llega acá, este está sometido a un esfuerzo mecánico, ¿no? Propio del propio tirón del cable o del peso. Y de acá continúa la línea. Pero para unirlos, es el mismo conductor, solo que no está sometido a ningún esfuerzo. Por eso se llama cuello muerto. No tiene ningún esfuerzo mecánico, solamente cuelga. ¿Y no es eso de que por los vientos se pega el poste? También, ¿Cómo hacen eso para los hijos? acá en la ferretería se hace el trabajo. En la ferretería que es lo anterior. La ferretería te hace el trabajo también de que el conductor, digamos, con el esfuerzo del viento se acerca. Exacto, por ejemplo, no se nota muy bien. Eso que parece una pistola Ya. se llama grampa tipo pistola. Eso se usa para el cielo. Ajá. El conductor
ven estos acá, estos tornillitos con una U, ahí se mete el conductor. Y tiene su forma fija. O sea, cuando se ancla en la estructura, eso queda fijo. Cosa que si por ahora hay un viento o algo, evita que el conductor tambalee. Ahí también entra el diseño. ¿Qué tipo de grapa vas a usar? Todo un mundo, es el tema de líneas. Vamos a hablar de lo que es el cable de guarda. Este trabaja en forma conjunta con lo que es el sistema de puesta a tierra. Y acá el sistema de puesta a tierra es muy importante en una línea de transmisión. Todos los brazos tienen puesta a tierra. Todos. Si no tienes, porque se la robaron. O es porque. No, todos tienen. Cuando se construye, todos tienen puesta a tierra. Depende. Depende en lo que es. Ahorita vamos a ver posibilidad, vamos a hablar de puesta a tierra. No hay una receta única para sistemas de puesta a tierra. No hay un libro, no hay una receta que te diga esto es así. Cada situación es particular, es independiente. Los especialistas en sistemas de puesta a tierra hasta se soplan bastante cálculo matemático. Mucho depende de tu terreno, pedregoso, arcilloso, tierra chacra, roca. La tensión también. También, qué tensión vas a tener. Es todo un mundo el tema de sistemas de puesta a tierra. Ahora, poner un sistema de puesta no es poner una varilla, o sea, no es poner tu jabalina y nada más. Y los rayos ya. No, pues de repente tu cálculo te bota que tienes que poner 3 jabalinas a una distancia X, de repente contrapesos, de repente no es solamente varillas, es una malla. Creo que en el terreno se usan componentes para reducir la Cemento conductivo. Cemento conductivo, torgel, hay varios químicos que puedes usar para mejorar. ¿Cuántos era? En línea de transmisión 25 ohmios. Hablando de esto de lo que es la cable de guarda, vamos a usar esta imagen de acá. Sí, vamos a borrar este. Solo una fase. La tienes que llegar. Cuando cae el rayo, digamos, acá tienes tu cable de guarda. Cuando cae el rayo a la línea, en el cable de guarda, que se produce un frente de onda que viaja por el conductor, una sobretensión. Viaja, llega a la torre. ¿Y qué va a hacer? ¿Cuál es el camino que va a elegir la torre? Irse a tierra. Pero si acá tu tierra está mal, o simplemente no existe, ¿qué va a pasar? Va a retornar. Es como una onda. ¿Han visto esos experimentos, no? Que viaja la onda y rebota? Es lo mismo. Esa onda va a llegar acá, va a rebotar y va a salir por toda la estructura. Y si por A o B llega a este punto y la tensión acá supera lo que es la rigidez eléctrica entre el poste, entre la estructura y el conductor, se va a producir lo que se llama un contorneo inverso. Y la falla se ve acá. Literalmente sale un rayo de la estructura hacia el conductor. Eso se llama contorneo inverso. Por eso es muy importante que tus sistemas de puesta a tierra estén bien hechos. Osinermin todos los años me supervisa en las líneas de transmisión. Yo tengo varias líneas, ¿no? 15, 20 líneas. Y Osinermin agarra y dice: ya, este año por sorteo te voy a supervisar la que va para cada línea. Y me lo avisa 15 días antes. ¿Eso es contorneo o qué se llama? Contorneo inverso.
Pues, ¿qué hacemos en 15 días? Todo el ejército, los técnicos, que la vayan a supervisar, a revisar que todo esté bien. No debería ser sorpresa. Un día. No, no, finalmente ya nos da. Pues mira, aunque 15 días es como decir que de un día para otro. Claro, revisas una línea de 40 minutos. 50 kilómetros. ¿Y cuántas estructuras va a haber? Y tienes que medir el pozo, destapar, a ver si no se han robado la varilla o el sistema. Si se lo han robado, tienes que hacerlo. O sea, 15 días es poco tiempo. No. O sea, es muy importante eso, puesta tierra con el cable de guardia. Lo que es el contorno inverso sucede constantemente en la parte alta del desierto. Y eso pasa. A ver, he estado escuchando que están hablando, creo que algunos tienen experiencia o han visto cómo se hace un pozo a tierra. Químicos. Ahí la Ya tienes acá la tierra, ese es tu hueco. Tiene que tener una profundidad Y acá está la varilla. ¿No? ¿Han visto que algunos le hacen esto? Es para trabajar el ¿Algunos han visto eso? No. Sí. No, bueno, sería. Algunos instaladores hacen esto, ponen la varilla y le ponen como un helicoidal, ¿no? Una bobina ahí alrededor del cable para supuestamente mejorar el contacto con la tierra. Eso no hace, pero en un campo. Y Ahí el viene. campo Al final, ¿qué es esto? Una bobina. tiene una impedancia. Exactamente. ¿Y cuál era la fórmula de la impedancia de una bobina? Es J de doble, o sea, 2 pi frecuencia por el valor De la inductancia. ¿Correcto? Ya. El rayo, al final es una onda. ¿Cuál es su frecuencia? La velocidad de la luz. No. ¿Cuál será su frecuencia? Digamos, sabemos que nosotros 60 Hz, ¿sí, no? Ya. Pero el rayo es así. ¿Cuánto será su frecuencia? Es No tiene una frecuencia. Tiene una frecuencia alta, no megahertz. Porque el periodo es pequeño. Sí, pero es exactamente. Solo es una onda, pero al final es tiene su frecuencia. Entonces, ¿cuál será la impedancia del rayo? O sea, cuando el rayo cae por acá y llega acá, y si por O ve eso puesto acá, esa onda, ¿qué impedancia va a mirar acá? infinita. Una impedancia muy alta. O sea, tu pozo a tierra no es un pozo a tierra, es una resistencia. ¿Qué va a pasar? Son de Contorno inverso. Con razón que quemó la comida. Esto no se hace. Cuando ustedes, si por favor, supervisan la instalación de pozos a tierra y ven que el técnico está haciendo eso, pues, ¿por qué estás haciendo eso? Eso no se hace. Porque eso al final se va a comportar como una bobina de alta impedancia frente a sobretensiones de tipo ultra rápido o de radio. En vez de ayudar, te va a perjudicar. Es común a los técnicos instaladores, es común que hagan eso. Y eso no se hace. Ya hablamos del contorno inverso. Pues en lo que es sistemas de respuesta a tierra, como les dije, puede haber muchas, no hay una receta única, mucho va a depender del estudio del terreno, la sensibilidad, para cuál es el objetivo. Si es electrónica, por ejemplo, para sistemas electrónicos deben saber cuánto debe ser la resistencia. Para un data center, para lo que es electrónica, menos de 5 ohms.
Y para instalaciones hospitalarias, menos de 1 ohm. O sea, por ejemplo, imagínate estar en la sala de operaciones, hay una sobretensión y todo, falla los equipos que dan la vida al paciente por una sobretensión. Entonces, instalaciones médicas, lo que es el sistema de tierra, son muy exquisitos. Jabalinas, ustedes de repente ya lo han visto, ¿no? También lo digo, es una simple jabalina que se cierra y punto. Y alrededor le puedes poner tus sales, minerales, detergentes, productivos, lo que quieras. Pero de repente, con la jabalina, de repente no llegas al nivel que te está pidiendo la norma o la exigencia de la instalación. Puede ser telecomunicaciones, medicina, no llegas. ¿Qué haces? Otra jabalina a una distancia D. Con 2 no es suficiente. Ya, mirándolo desde arriba, pones 4 jabalinas. Nada, no baja la resistencia. Se utiliza contrapesos. ¿Qué es un contrapeso? Y eso es algo muy común, al menos en minería. Es muy común, pones mirándolo desde arriba, pones tu jabalina enterrada y tiendes un conductor. 10 metros, 15 metros, lo que te bote el cálculo, lo que te paramos lados. Lo tiendes. Los enterrados a 60 centímetros, 50 centímetros. Eso se llama contrapeso. Y eso te ayuda también a reducir, a mejorar lo que es la resistencia de la puesta a tierra. No sirve, pero tampoco llegas con eso. Mallas a tierra. ¿Qué es una malla? Literalmente es así. Literal. Normalmente se entierra 50-60 centímetros del nivel del piso, varios conductores de 35, 40, 35 milímetros cuadrados de cobre. Cobre es nuevo. Y acá lo sueldas con una soldadura exotérmica. Cada uno. Ya, con eso te aseguras que tu nivel de puesta a tierra es confiable. ¿Cómo mides esto? ¿Me han hecho medición de puesta a tierra? El urrómetro. ¿Han hecho? La próxima clase vamos a hacer una medición de puesta a tierra. Sí, igualmente el urrómetro y un megómetro. Vamos a hacer práctica la siguiente clase. Sábado. Ya. ¿Cómo medimos una jabalina? Una simple jabalina enterrada. Agarras el tolurómetro, acá está el equipo, pones una pinza acá y pones 2 picas acá. En una, esta es la de corriente y esta es la de voltaje. Inyectas una corriente, tienes un voltaje que puedes calcular.